el canale Sono che Coa. Oggi cucinaremo il calzone. ¡Diablos, señorita! Hoy vamos a hacer una receta típica de la cocina italiana. Los calzones. Pero antes te invito a que te suscribas apretando el botoncito rojo y la campanita. En esta receta se utiliza una masa de pizza, nada más que se dobla a la mitad formando una gran empanada y se rellena de diferentes maneras. En Italia se la cocina al horno o frita. En este caso lo vamos a hacer al horno. Así que te invito ya mismo para que veamos la preparación. Vamos a empezar a preparar la masa. Los ingredientes los podrán encontrar en la cajita de descripción y al final del video también. Acá tenemos la harina, hacemos un huequito. Colocamos la levadura, la sal por los costados, el azúcar y el aceite. De a poquito vamos a incorporar el agua. Yo les recomiendo que la agreguen de a poquito y no todo de entrada, porque quizás la harina de ustedes absorba mucha agua o poca agua. Vamos incorporando todo. Una vez que no podamos ya trabajar más en el bowl, vamos a volcar la preparación sobre la mesa. Vamos a empezar a amasar de a poco para unir todos los ingredientes. Dejamos descansar la masa por 5 minutitos y hacemos el amasado final. Pasados los 5 minutos, hacemos un amasado simple, así la masa está más lisa. Y ahora la vamos a dejar descansar por aproximadamente 1 hora. La colocamos en un recipiente grande, la tapamos y después seguimos trabajando. Yo acá ya tengo avanzado. Vamos a sacar del bowl. Desgasificamos la masa y la vamos a dividir en 4 bollos. El tamaño del calzón puede ser del tamaño que ustedes deseen. Yo acá voy a sacar 4 calzones, pero si quieren pueden hacerlos un poquito más chicos y sacar más cantidad. Aplasto un poco, tiro de los bordes hacia el centro, lo giramos y terminamos de hacer el bollo. Vamos a dejar descansar nuevamente por 1 hora hasta que dupliquen su tamaño. Espolvoreamos un poco con harina y los tapamos para que no se sequen. Bueno, vamos a empezar a estirar la masa. Tiramos un poco de harina y ahora vamos a estirar como si fuera una pizza. La vamos a dejar de manera circular. Vamos a empezar con un primer relleno. Acá pueden jugar y rellenarlas de las maneras que más deseen. Yo acá voy a hacer un típico relleno napolitano. Le ponemos un poco de ricota, mozzarella. Acá le agrego otro tipo de queso, un queso cremoso, aceitunas verdes, salamín de la colonia y un poco de salsa de tomate. Ahora vamos a doblar la masa como si fuera una gran empanada. Sacamos el aire que queda adentro y empezamos a presionar los bordes. Hay 2 alternativas. Pueden dejar el calzone de esta manera o le pueden hacer un repulgue simple. Yo en este caso voy a hacer un repulgue. Por último, le tiramos un poco de salsa arriba, unos cubitos de mozzarella y una rodajita de salamín para identificar de qué relleno se trata este calzón. Colocamos el calzone en una placa aceitada y lo llevamos directamente al horno, que ya está calentado a su máxima temperatura. En este caso, este calzone lo voy a rellenar con un par de verduras salteadas. Acá tengo berenjena, zapallito y morrón. Colocamos un poco de salsa en uno de los costados, unas rodajitas de zapallito, berenjena, morrón rojo, ahora unos cubitos de mozzarella y luego queso cremoso. Si lo desean le pueden colocar un poquito de pimienta negra. Cerramos. Por último, un poquito de salsa, mozzarella y unas rodajitas de las verduras. Estos calzones, la masa está esponjosa, está crocante y su interior está húmedo, así que hace una combinación en el paladar que está
muy rico. Espero realmente que hagan la receta y me cuenten qué tal salen sus calzones. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que realmente te hayan gustado estos calzones. Si es así, me encantaría que me dejes un like, me dejes en los comentarios si rellenarías de otra manera estos calzones. Y si los haces, me compartís una fotito a través de Instagram. Por supuesto, no olvides de suscribirte apretando el botoncito rojo y la campanita, así no te perdés ninguno de los próximos videos. Será hasta la próxima. ¡Hasta el próximo video!